Está Fernando Rodríguez, mi tocayo, politólogo. Escribes El poder desmedido, editorial Panorama. ¿Cómo se desmanteló la democracia en México y qué hacer para recuperarla? No, pues libro obligado, básicamente. A ver, el plan B de la reforma electoral. Primero, ¿me explicas brevemente el plan A que no pasó? Claro Por que favor. sí, Fernanda. Primero que nada, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Lo que hemos visto ya desde el gobierno de López Obrador es que se ha buscado una reforma electoral que en el fondo lo que busca es cambiar por completo las condiciones de competencia y acceso al poder político para instaurar un régimen monolítico de partido único. Eso es lo que se pretendía con el plan A, ¿no? Que venturosamente fracasó. Era un plan que buscaba modificar por completo la forma de elección de los legisladores, iba a aumentar la sobrerepresentación de Morena en el Senado de la República. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Iba a generar una distorsión también en la Cámara de Diputados, iba a debilitar enormemente a la autoridad electoral, iba a debilitar a los partidos de oposición, no incluía ninguna medida para atender lo que es quizás hoy el principal problema de las elecciones, que es la infiltración del crimen organizado, y venturosamente ese plan fracasó porque no juntó las 2/3 partes necesarias en la Cámara de Diputados para ser aprobado, toda vez que era una reforma constitucional. Por cierto, no las juntó porque el propio Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena, no quisieron apoyarla. Ahora han llamado un plan B, una nueva iniciativa, que si bien es cierto que es menos lesiva porque tiene unas consecuencias menos profundas, toda vez que no es una reforma constitucional, sin embargo sigue siendo un plan profundamente dañino para la democracia mexicana. Es gravísimo, Así es gravísimo porque tocas dos temas importantes. La mayoría en el Congreso y la manipulación del narcotráfico y del crimen organizado en las elecciones, como sucedió en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces viene un plan B. El A ya no. Gracias que no. El A ya no. Ahora, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es este plan B de reforma electoral? Pues mira, tiene varios elementos muy dañinos. Por un lado, quiere hacer que la revocación de mandato sea el día de la elección federal intermedia del próximo año, 2027, lo cual pues nos va a llevar a algo que nunca ha ocurrido en México, y es tener a un presidente, en este caso presidente en funciones, haciendo campaña electoral durante las elecciones intermedias, pidiendo el voto por ella para poderse mantener en el cargo, pero sabemos que eso va a implicar también pedir un voto por su partido. Entonces va a generar una inequidad absoluta en la contienda electoral. Los partidos de oposición no van a poder competir en las mismas condiciones que el partido gobernante. Eso es gravísimo, en efecto, ¿no? Por otro lado, también esta reforma, que tal y como está propuesta, es un atentado al federalismo, porque está definiendo, por ejemplo, ¿cuántos regidores deben de existir en los municipios? Para eso existe en México desde 1824 algo que llamamos el Pacto Federal. Cada estado es libre y soberano según la propia Constitución, y cada estado debería tener la capacidad de elegir, de decidir cuántos municipios tiene, cuántos regidores integran su cabildo, qué presupuesto destina para los distintos órganos, y esta reforma pues quiere acabar de tajo con ese federalismo y también imponer una visión centralista. Y además, nuevamente, no se incluye una sola medida para atacar lo que es el principal problema político hoy en México, que es la infiltración del crimen organizado. Entonces, desgraciadamente, el plan B es otra estrategia para dañar la democracia mexicana. Nos tardamos décadas de lucha contra un régimen de un partido hegemónico. Anatomía de una regresión, tu libro El poder desmedido. Es brutal lo que está pasando. ¿Qué podemos como ciudadanos hacer? Así es, eso es lo más importante, ¿sí? Fernanda, porque justamente sabemos que vivimos en un proceso de construcción de un nuevo régimen autoritario en México, y lo que tenemos que hacer, y es un poco el llamado que se hace en este libro, es una segunda transición a la democracia. México ya vivió una transición a la democracia, pudimos construir una democracia perfectible, mejorable, pero que finalmente permitió 3 alternancias en el Poder Ejecutivo en prácticamente todos los estados de la República, en la inmensa mayoría de los municipios del país. La pluralidad política estuvo representada en las cámaras, hubo libertades insólitas como no habían existido antes, inéditas en los medios de comunicación. Eso hoy lo hemos visto que se ha revertido desde el año 2018. Tenemos que construir una segunda transición a la democracia.
una de las partes fundamentales es crear una cultura política favorable a la democracia que arraigue en las personas. Yo creo que uno de los grandes problemas de la primera transición a la democracia es que desgraciadamente la gente no le dio esa importancia a la democracia. Por eso, cuando llegó un populista a buscar destruir todo, pues la gente confió en él. Lo que tenemos que buscar es arraigar la democracia, el valor del civismo, de las libertades democráticas en la gente, y eso es fundamental, ¿no? Y por supuesto también en toda esa tarea tienen que cumplir un papel muy importante los partidos de oposición, los grupos de la sociedad civil, las iglesias, el empresariado, los medios de comunicación. Es fundamental que todos estos diferentes actores rescatemos nuestra democracia. Todavía estamos en tiempo. La reforma judicial del año antepasado, ¿no?, del 2024, fue extraordinariamente dañina hacia la democracia en México. Esta reforma electoral pretende darle el tiro de gracia, pero todavía nuestra debilitada democracia mexicana está viva y tenemos que recuperarla, reflotarla, reactivarla y, por supuesto, construir de nuevo un ordenamiento que nos permita convivir a la pluralidad política de este país. ¿La decisión de esa no democracia está en manos de unos cuantos? Yo creo que está en manos de unos cuantos, por un lado, que es lo que quieren, Es ¿no? que ese es el tema. Pero también del pueblo de México, también de la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadanía... Pero ¿cómo manifestar? Yo no quiero un plan B de la reforma electoral. Claro, por eso es tan importante espacios como este, todo el trabajo que se está haciendo desde muchos lados para que la gente conozca los efectos de estas reformas, ¿no? Por ejemplo, los efectos tan dañinos de la reforma judicial. Hoy tenemos jueces, magistrados, ministros que no están preparados para el cargo que están desempeñando, que están cometiendo enormes injusticias, porque finalmente ellos son los que administran la justicia, los que procuran la justicia y desgraciadamente no tienen la capacidad, tienen vínculos políticos. La gente tiene que darse cuenta de que esto es muy importante que cambie. Tenemos que recuperar, por ejemplo, la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Por eso también es tan importante desde ahora que la gente sepa que tiene que participar en las elecciones del próximo año, que es importante que en México haya contrapesos, que un partido no tenga todo el poder. En México ya lo vivimos en el siglo XX. Un solo partido tuvo prácticamente todo el poder 70 años y así nos fue. Tenemos que recuperar la pluralidad política de este país y que verdaderamente vuelvan a existir equilibrios y contrapesos. Fernando Rodríguez, ¿cómo le hacemos? Hubo estados de la República Mexicana donde no ganó Morena. Claro. Y en el momento del resultado metieron al narco, al crimen organizado y les dieron el estado. Mira, lo que tú dices es muy importante, Fernanda, porque de entrada, incluso considerando los resultados oficiales, no es verdad que todo México quiera a Morena, como ellos lo quieren dar a entender. Hay quien quiere a Morena, plural, pero desde luego. Pero mira, en las elecciones del año 2024... el 54% de la gente votó por Morena, pero el 46% votó por la oposición. Exacto. Es decir, somos un país plural. Este país no está escriturado a nombre de ningún partido político, ni ningún gobernante puede decir que él es el dueño de este país. Este es un país plural y tenemos que defender esa pluralidad. Y además, también, como tú bien dices, hubo muchos casos documentados en que el crimen organizado participó apoyando abiertamente a los candidatos de Morena. Bueno, pues por eso tenemos nosotros que buscar que eso no ocurra y por eso es tan fundamental participar en las elecciones, votar, organizarse, conocer las propuestas de los distintos candidatos. En el año 2027 va a haber muchísimas elecciones para gobernador, elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados y es una gran oportunidad para que en este país vuelvan a existir contrapesos. En minuto y medio, Fernando Rodríguez, autor del libro que vienes a presentar, El Poder Desmedido, ¿por qué leerte? ¿Por qué leer este libro? Pues porque en este libro hacemos un análisis primero de cómo funcionó el régimen autoritario que ya tuvimos en el siglo XX, cómo se dio esa transición a la democracia, cómo funcionó esa democracia durante los primeros años de este siglo, con insuficiencias, seguramente con imperfecciones, pero al final del día una democracia que permitió la pluralidad política y la alternancia, y cómo se ha ido desmantelando esa democracia con un conjunto de reformas profundamente negativas. La eliminación de los órganos constitucionales autónomos, la censura a los críticos, la persecución a los opositores, el tratar desde el poder de que solamente exista una visión, una sola narrativa, una sola agenda, y precisamente por eso es necesario reconstruir nuestra democracia y llevar a cabo una segunda transición. Y eso es un poco lo que estamos proponiendo en este libro, que agradecemos mucho que nos dé la oportunidad de presentarlo y que por supuesto pues invitamos a la gente a que lo pueda adquirir. Está a la venta en cualquier librería.
Está Gandhi, Amazon, Así es. Sanborns, Así es. todos. En todos ellos se puede conseguir este libro, correcto. Gracias Fernando Rodríguez por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Gracias. Fernanda?